Hola de nuevo. Vamos a continuar con las clases. Lo que vamos a ver en esta sesión es cómo construir conjuntos. Lo que vamos a formalizar acá es un poco de manera axiomática. Axiomática quiere decir como vamos a definir reglas que se admiten sin necesidad de explicar más, sin necesidad de hacer una demostración. Esos son los axiomas, ¿sí? Son como las reglas del juego de las matemáticas. Entonces, pues nosotros ya habíamos definido lo que es conjunto. Este, habíamos puesto como ejemplos unos conjuntos particulares y habíamos probado unas propiedades de la contención. Bueno, una manera es pues listar los conjuntos. Y esto es por extensión. Entonces, aquí lo que se hace es hacer una lista de los elementos del conjunto. ¿Está bien? Entonces, por eso lo que habíamos hecho en los ejemplos anteriores era que los escribíamos así: 0, 1, 2, A, B, C, ¿no? Y esto se admite que es un conjunto. Si ustedes agarran otro conjunto, lo llaman el conjunto que tiene al 0, al 1 y al XY, esto es otro conjunto. Y entonces, si ustedes pueden escribir en una lista los elementos del conjunto, matemáticamente eso se entiende, ya no hay necesidad de explicar que eso es un conjunto. Porque si nos lleváramos todo el tiempo en tratar de decir formalmente cómo es un conjunto y definir un conjunto, pues nos llevaría muchas cuestiones ahí ya filosóficas y bueno, eso no nos interesa. Entonces, esta es la manera más usual, ¿no? El listar, hacer una lista de los elementos del conjunto. ¿Está bien? Otra que a lo mejor también han oído de sus cursos de prepa o algún otro lado es mediante especificación. Especificación. ¿Sí? Y entonces lo que se hace aquí es que se toma una variable. ¿Sí? X, digamos. ¿Sí? Y una propiedad P que cumpla esta variable. Y una propiedad, vamos a ponerle una propiedad P de X. ¿Está bien? Entonces, el símbolo o esta cosa que vamos a escribir los X, tal que la propiedad P de X, y se lee, voy a poner aquí entre paréntesis, se lee los X, tal que cumplen la propiedad X, la propiedad P de X, perdón, ¿sí? Entonces, este es un conjunto, ¿sí? O sea, lo admitimos como nuestra regla del juego, que nosotros al agarrar una variable y agarrar una propiedad P de X que cumpla esa variable, si así es verdadero, porque es una propiedad, puede ser que la cumpla, que no la cumpla, ¿no? Si la cumple, entonces el elemento X va a estar en el conjunto. Si no la cumple, el elemento no está en el conjunto, ¿sí? Entonces admitimos de manera axiomática, como regla del juego lo pueden pensar, que las cosas que estén formadas de esta manera son conjuntos. ¿Está bien? Entonces, esta es nuestra regla de construir conjuntos. Y aquí, pues ustedes pueden poner los X, tal que X es alumno de esta clase o de este curso, ¿no? Sí, entonces, pues aquí están escritos
o están descritos en este conjunto sin necesidad de escribir la lista todos los elementos, todos los alumnos, ¿no?, de la Facultad de Ciencias que están en este curso, ¿no? O puede ser, también la variable puede variar, ¿no? Puede ser los números n, tal que n es natural, ¿no? Entonces, pues esto es el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, ¿no? Todos estos también es un conjunto. Entonces, la variable pues puede variar, puede ser n, puede ser z, puede ser alfa, puede ser, o sea, puede ser lo que sea, ¿no? Entonces, esta es la otra manera de construir conjuntos mediante especificación, una variable y una propiedad que cumplen esa variable. Las meten entre llaves y eso da un conjunto, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a construir nuestro primer conjunto, ¿sí? El primer conjunto que se construye en cursos de este estilo es el conjunto vacío. ¿Sí? ¿Cómo definimos el conjunto vacío? Se define... Ay. ¿Cómo? Y es así, es como la letra, creo que es la letra phi. Esto va a ser el conjunto determinado por especificación, son los x, tal que x es distinto de x. O sea, vamos a ver cómo lo estamos leyendo, es el conjunto de objetos x que son distintos de sí mismo. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo intuitivamente que ahí en este conjunto no hay elementos, ¿no? El vacío, ¿no? No tiene elementos. ¿Está bien? Pues porque intuitivamente no puede ser que un objeto X sea distinto de de él mismo, ¿no? O sea, aquí, si ustedes agarran un X acá, lo que estarían diciendo es que ese X es distinto de X. No existe tal objeto, ¿no? O sea, la lógica, ¿no?, la intuición nos dice que no hay nada ahí. Entonces es el que le llaman usualmente el conjunto vacío. Y entonces, pues este es nuestro primer conjunto, ¿no? Este es como cuando se construye de manera formal, digamos, en una carrera de ciencias, los conjuntos, pues este es el primer conjunto, el conjunto vacío. ¿Está bien? Y ya uno puede construir como más conjuntos, porque otros ejemplos, ¿no? Ya que tenemos un objeto matemático ya conciso, que sigue las reglas del juego, que es el conjunto vacío, pues podemos formar más conjuntos, ¿no? Podemos formar el conjunto que tiene el vacío, ¿no? Ese es un conjunto por la primera propiedad, porque estamos listando los elementos del conjunto, que en este caso nada más es un elemento, ¿sí? También puede ser el conjunto que tenga al vacío y que tenga el conjunto vacío, ¿no? Ya este es un conjunto con dos elementos. Vamos a poner aquí un elemento. Aquí dos elementos, ¿no? Sí, y así pueden continuar, ¿no? Pueden ustedes agarrar el conjunto que tiene al vacío, al conjunto que tiene al vacío y al conjunto que tiene a los dos anteriores. Y el vacío. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces este conjunto tiene tres elementos. ¿Cuáles son los elementos de este conjunto? El vacío, el conjunto que tiene el vacío, o sea, este de acá, y el conjunto que tiene al conjunto vacío y al conjunto que tiene el conjunto vacío, o sea, este de acá, ¿sí? Que es el anterior, es este de acá. ¿Sí? Este tiene tres elementos. Y así pueden construir conjuntos de manera formal, matemática, digamos, conjuntos con una cantidad que ustedes quieran de elementos, de 3, 4, 5 elementos, ¿sí? En realidad hay algo que esto es más profundo, porque esta construcción lo que nos lleva es a la construcción de los números naturales, porque el vacío es como el 0, este es el conjunto que tiene un elemento, es como el 1, este conjunto que tiene dos elementos es como el 2 y así, etcétera. El 3, el 4 y el 5. De ahí empieza la construcción formal
de los números naturales. ¿Sí? En realidad eso es intuitivo porque en un curso de álgebra superior pues se tiene que probar formalmente que estos me definen el conjunto de números naturales. Es algo más complejo, más no complejo, sino más particular de la teoría, ¿sí? Pero ustedes pueden pensarlo esto, que estamos generando conjuntos a partir de una definición básica que es el axioma de especificación. Estamos definiendo una manera de crear conjuntos. ¿Está bien? Bueno, una propiedad importante es que es la siguiente, ¿no? Proposición. Si A es un conjunto, entonces el vacío siempre es un subconjunto de A. ¿Sí? Esto lo que nos dice es que el vacío está contenido en todos los subconjuntos de A. ¿Sí? Voy a ponerle aquí el vacío. Está contenido en todos los conjuntos. Pero creo que dije subconjuntos, pero es en todos los conjuntos. ¿Sí? Entonces el vacío está contenido en todos los conjuntos. ¿Y cuál es la demostración? En realidad la demostración es por un método... es por contrapuesta. A ver, permítame. La demostración es por algo que se llama por contradicción. Demostración, vamos a ponerle aquí, por contradicción. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es a suponer que lo que queremos probar, esto de acá no es cierto. Supongamos que no es cierto. Supongamos que el vacío no está contenido en A. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que el vacío no esté contenido en A? Acuérdense qué quiere decir que A no esté contenido en B. Lo voy a poner aquí entre paréntesis, ¿no? A no está contenido en B. Bueno, ¿qué quiere decir que A esté contenido en B? Que para todo X en A, X está en B. Entonces, ¿cuál es la negación? Voy a poner por acá. Entonces, A que no esté contenido en B, pues se tiene que negar esta propiedad. Es la negación de esto de acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que existe X en A tal que, ¿no? X no está en B. Esa es la negación, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es? Si nosotros estamos... Esto piénselo, esto de acá, piénselo como algo que, que es como mental, ¿no? Eso es como lo que ustedes deben de aprender a manejar. Si suponen que el vacío no está contenido en nada, entonces tienen que estar pensando mentalmente en esto de acá, en la negación, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que el vacío no esté contenido en A? Por esto de acá, por ese pensamiento abstracto, tenemos que, si no fuera cierto, existe un X en el vacío tal que X no está en A. Y entonces esto no puede ser. Esto es una contradicción. Este es el símbolo de contradicción. ¿Sí? Es el símbolo de que es imposible. ¿Por qué? Porque está contradiciendo que el vacío no tiene elementos. Es esto de acá. Esto es lo que está haciendo la contradicción, ¿no? Es ahí donde no es cierto, ¿no? Entonces lo que si suponemos que el vacío no está contenido en nada, llegamos a algo falso. Entonces esto que estábamos suponiendo aquí debe ser falso. Entonces su negación es verdadera, ¿no? Entonces, si es cierto que el vacío está contenido en A. ¿Sí? Entonces, esa es como la primer propiedad que se tiene del conjunto vacío. ¿Sí? Tiene otra propiedad con respecto a unicidad y esas se las dejo de tarea moral para que la hagan, la piensen o la trabajen, que es que el vacío, el conjunto vacío,
es el único conjunto conjunto B tal que B está contenido en A para todo A conjunto. ¿Sí? Es decir, supónganse por azares del destino, encuentran otro conjunto B, digamos otro B, otro conjunto que que cumple la proposición anterior, que está contenido en todos los conjuntos. Es decir, si A es un conjunto, entonces el vacío está contenido ahí, ¿no? Entonces el conjunto B que existe pasa esto, ¿no? Entonces ese conjunto tiene que coincidir exactamente con el conjunto vacío, ¿sí? Entonces, pues traten de pensar esto y traten de probarlo. O si quieren aquí tal vez hasta lo puedo escribir de esa manera. A veces el para todo también se escribe del otro lado, tal que para todo A, B está contenido en A. Ya es como más informal, pero se entiende. Lo van a ver en las clases que a veces el para todo lo escriben al final, a veces lo escriben al principio. Eso ya es más informalidad, pero digamos, ahorita lo estoy escribiendo así, pero después pues lo puedo poner al final el para todo y está indicando lo mismo, que es una propiedad que se cumple para todo, ¿sí? Entonces traten de probar esta tarea moral, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a ver algunos ejemplos. Trabajemos con este conjunto, entonces ejemplos, ¿no? 1, pues consideren W, bueno, vamos a poner así, sea W, ejemplo, vamos a poner nada más. Sea W igual al conjunto que tiene al vacío y que tiene al conjunto que tiene al vacío. ¿Sí? Entonces tiene dos elementos, este es 1 y el conjunto que tiene el vacío es 2. Entonces vamos a contestar si es verdadero o falso las siguientes, ¿no? Contestar si es verdadero o falso. ¿Está bien? Entonces, 1. El conjunto que tiene el vacío es un subconjunto de W. Pues vamos a ver. ¿Qué es lo que debo checar? Que todo elemento de acá sea un elemento de acá. Entonces, ¿cuántos elementos tiene el de acá? Pues 1, nada más es el vacío. ¿El vacío está acá? Pues sí, porque es este y este. Son 2, entonces esto es verdadero. ¿Sí? 2. El vacío es un subconjunto de W. Verdadero, porque es la proposición anterior. ¿Sí? La proposición anterior nos dice que si A es un conjunto, entonces el vacío siempre es un subconjunto de A. Y como W es un conjunto y el vacío siempre está contenido ahí, entonces esto de acá es cierto. ¿Está bien? Entonces eso siempre tienen que tenerlo presente. ¿El vacío pertenece a W? ¿Sí? Pues vamos a ver. ¿Es un elemento de W? Sí, aquí está. Este de aquí es el conjunto vacío y está como elemento. Les digo que piensen como que esto es una bolsa que tiene a este elemento y a este elemento. Entonces también esto es verdadero, ¿no? 4. Si ustedes agarran digamos, el conjunto que tiene al conjunto que tiene el vacío está en W. Así, esperen, el conjunto que tiene el vacío está en W. Pues vamos a ver. Nos está diciendo esto si es un elemento de W. O sea, si está dentro de la bolsa. ¿Cuál? Este de acá. ¿Está dentro de la bolsa? No. Porque está el conjunto que tiene el vacío. No es este. Este debe incluir todo esto. Está el conjunto que tiene el vacío. Este de acá. ¿Está aquí? No, porque es todo esto. Me está diciendo si está ahí en el elemento. Entonces esto es falso. ¿Sí? Cosa distinta sería si ustedes escriben el conjunto que tiene el conjunto vacío es un subconjunto de W. Pues vamos a ver cuáles son los elementos del primero de acá. Pues solamente hay uno y es este de acá.
Ese de ahí es un elemento de W, sí, es el que está acá, ¿no? Entonces esto de acá, pues es verdadero. Sí, entonces estas son como las propiedades que, este, que tiene el conjunto vacío, y que estos tipos de ejercicios son como para que ustedes identifiquen bien cuál les pertenece y cuál es contenido, para que después no tengan problemas, ¿no? Recuerden, subconjunto es que todo elemento de acá sea elemento de acá. Que un elemento pertenezca acá, ¿no? Aquí que pertenece, quiere decir, nos preguntamos si está en el conjunto, o sea, si está como dentro de la bolsa, ¿no? Son cosas distintas. ¿Está bien? Entonces, pues ese es el conjunto vacío como de los primeros, ¿no? Otro conjunto que es importante que se construye en esta teoría es la unión. Vamos a poner por acá. Definición. Entonces, aquí le voy a poner la definición de la unión. La ponemos, hacemos pues algunos ejemplos y a ver si nos alcanza a probar propiedades. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿cómo vamos a definirlo? Entonces, pues sean A y B conjuntos. Ya sabemos que sí, por lo menos existen conjuntos, porque pues podemos construir el vacío, después el conjunto que tiene el vacío y etcétera, ¿no? O sea, sí hay conjuntos. Definimos la unión de A y B como, le voy a poner así, es A, es una U, unión B, es el conjunto de los X, tal que X está en A o X está en B, ¿sí? Que también lo pueden escribir así, es igual al conjunto de los X, tal que X está en A, o X, si quieren ponerle acento como para distinguirlo del 0, o X está en B, ¿no? Entonces hay algo que no dije, que nosotros estábamos escribiendo usualmente las proposiciones como P o Q, P y R, P y Q, digamos. Entonces muchas veces vamos a usar el O con letra o el I con letra, y nos vamos a olvidar un poco de los símbolos lógicos. Esos símbolos eran nada más como para lógica, como es que es el lenguaje formal que estudia la lógica, pero vamos a usarlos ya a partir de ahora. En lugar de hacer muchas veces vamos a usar el O, ¿sí? Para que ya pues quedemos conformes en la notación y pues nos olvidamos un poco de los conectivos lógicos, pero el conectivo lógico de ahí no es otra cosa que el O, es el mismo O. ¿Está bien? Entonces, es la unión, ¿sí? Piénselo, digamos, así, o sea, es con el O. Si quieren trabajar con conectivos lógicos también no hay problema, pero yo creo que es más conveniente trabajarlo así, porque así es como se van a mover más en la carrera con las letras, el O y el I. Entonces, pues lo que está haciendo acá, lo que ustedes ya conocen de los diagramas de Venn, si aquí está A y aquí está B, ¿no? Lo que les decían. Aquí es un conjunto construido por especificación, es decir, esta es la variable y esta es la propiedad que debe cumplir. Entonces, un elemento X está en la unión. Si está en A, o sea, todos estos, imaginen todo lo relleno, lo de adentro, o está acá, ¿sí? Observen acá que el O puede pasar que caiga en medio, o sea, que esté en ambos, ahí, en I, ¿no? Ese es un I. Entonces vamos a poner aquí una notación. Con este color. Notación. No, bueno, más bien aclaración. Pero esta es una aclaración. El O es inclusivo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo
X en A y X en B, como tengo los dos, pues en particular tengo 1. Y para que cumpla que esté acá o esté en B, me basta con que esté en 1, ¿sí? Es decir, por eso lo dibujé acá. Ya me basta que esté en A, ¿no? En todo esto de acá. O que esté en B, todo esto de acá. Puede ser, como les había dicho, que esté en medio, ¿no? Entonces están los dos, pero sigue estando en la unión. Entonces el dibujo de la unión siempre se los enseñan que es como colorear tanto A como B, ¿sí? Esa es la unión. Bueno, entonces, pues algunos ejemplos, un ejemplo sencillo, para que quede claro, pues más o menos esto. Consideren ustedes A igual al conjunto que tiene el 1, el A, el conjunto que tiene A, el conjunto que tiene a B, el 3 y el R. Y ahí se cierra el conjunto. B, consideren el conjunto que tiene al 3, que tiene al B, que tiene al 1 y que tiene, bueno, vamos a dejarla nada más ahí, que está acá, ¿sí? Entonces fíjense, ¿cuál es la unión? Entonces, la definición me dice es el conjunto que se forma a partir de la propiedad que esté en A o que esté en B. Puede estar en ambos, pero basta con que esté en uno para que esté en la unión. Entonces, pues en ese caso, pues deben de estar todos los de A, ¿no? Entonces está el 1, está el conjunto A, está el conjunto que tiene a B, está el 3 y está el R. ¿Sí? Y dejo aquí, todavía no lo cierro porque ahora voy a checar cuáles son los elementos de B. Entonces los elementos de B, fíjense, está el 3, pero ya lo puse. Usualmente ya no se repiten. Cuando ustedes tienen el mismo elemento en un conjunto, no se repite, ¿no? En dos conjuntos, si los quieren unir, ya no los meten, porque ya está representado ahí. Sí, puede ser que en otros casos que se ponga como el conjunto que tiene el 3, 3, 3, 3, 3, 3, pero esa es otra, es como otra cosa, pero usualmente no se repiten. Adentro de un conjunto no se repiten, se escriben una sola vez. Ahora está el conjunto B, ya lo puse en esta lista. No, ¿cuál puse? Puse el conjunto que tiene al B, no el B solito como letra, sino está como el conjunto que tiene el B. Entonces debo de ponerle el B. ¿Cuál otra me faltaría? Pues verificar si está el 1. ¿El 1 está en esta lista? Sí, ya está ahí, ¿no? Porque está acá, entonces ya lo cierro, ¿no? Entonces ese es el conjunto A unión B. ¿Está bien? Pues qué otra cosa. Podemos hacer otro ejemplo, ¿no? Si agarramos, pues no sé, vamos a ponerle W igual al conjunto que tiene al vacío, al unitario del vacío, al 2, al 1 y al unitario de 1. Ah, perdón, estoy diciendo algo que no he dicho. A los conjuntos que nada más tienen así un solo elemento, se les llama a veces unitarios. Entonces por eso estaba yo diciendo, este se lee como el unitario del vacío, el unitario del 1. Pero si no lo quieren pensar así, no hay ningún problema. Entonces, y B vamos a llamarle al conjunto que tiene al vacío, al conjunto que tiene al 2 y al conjunto que y nada más al 1. Vamos a ponerle acá, pues no sé, otra vez el vacío, ¿no? Algo así. Entonces, pues ¿cuál es la unión? W unión B. ¿Cuál es? Entonces, pues ponemos todos los de W, entonces sería el vacío, el conjunto que tiene al vacío, ay, como no me salió bien, el conjunto que tiene al vacío, el 2, el 1 y el conjunto que tiene al 1, ¿no? O sea, agarré todos los del W, ¿no? Y ahora me voy con los otros. También debe de estar el conjunto que tiene al vacío. Ese está ahí, ya está acá, entonces ya no lo pongo. Ahora, el conjunto que tiene el 2, ¿ya está acá en esta lista? No, está el conjunto, perdón, está el número 2. No está el conjunto que tiene el 2, entonces lo debo de poner.
Ay, el 2. Y está el 1. Aquí, ya lo puse en la lista. Sí, ya está, entonces ya no lo pongo. Está el vacío. Pues también, ya lo puse en la lista. Entonces ya no lo pongo. Entonces aquí cierro el conjunto. Y este es el conjunto unión. ¿Sí? Entonces, pues eso es más o menos el ejemplo de la unión. Ahora lo que vamos a ver en el siguiente video, pues van a ser propiedades de la unión, ¿sí? Y entonces ahí vamos a ver cómo se usan los conectivos lógicos que estábamos estudiando en las clases pasadas, qué hay utilidad nos van a quedar, nos van a dar. Y vamos a practicar un poco las demostraciones, vamos a hacer como pues demostraciones de las propiedades de los conjuntos. Entonces eso es lo que vemos en el próximo video. Bueno, entonces aquí le paramos. Bye.